Saludos, estimados estudiantes. En esta clase veremos sobre la multiplicación de números racionales. Ya habíamos visto la suma de números racionales, habíamos visto la resta de números decimales o racionales y el día de hoy vamos a ver la multiplicación de números racionales que de hecho podría yo decir que la multiplicación de números racionales es incluso aún mucho más fácil que la suma y la resta. Y vamos a ver por qué. Primero, para poder multiplicar números racionales, es decir, números fraccionarios, lo único que nosotros debemos hacer es multiplicar el numerador con el denominador, es decir, el numerador de una fracción con el numerador de la otra fracción y el denominador de la otra fracción con el denominador de la otra fracción. Es decir, fíjense en este ejemplo. Dice lo siguiente, la constructora Miracetti construirá una nueva sede para sus oficinas en un terreno que mide 15 sobre 2 o 15 medios metros de ancho y 121 quintos metros de largo. ¿Cuál es el área con que cuenta para construir el edificio? Entonces, lo establecemos esto como una fracción, 15 medios por 121 quintos. Como es un terreno y obviamente el terreno pues es rectangular, por eso tiene largo y ancho, para poder calcular el área siempre es base por altura, ¿no? Es decir, multiplicar el ancho por el largo. Ahora, para poder multiplicar establecemos esta multiplicación 15 sobre 2 por 121 sobre 5 y es muy fácil. El numerador se multiplican y los denominadores se multiplican. Es decir, 15 por 121, que el resultado es 1815 y 2 por 5, que el resultado es 10. Esto se puede dividir, sí se puede dividir para 5. Como yo sé que puede dividirse para 5 porque los dos números terminan o en 0 o en 5. Y todo número que termina en 0 o en 5 puede dividirse para 5. Es decir, 10 dividido para 5 es igual a 2 y 1815 dividido para 5 es igual a 363. Y de aquí ya no puedo reducir más. Entonces el resultado, por así decirlo, el área es 363 sobre 2 metros cuadrados. O lo puedo transformar en un decimal y dividir, que me daría 181,5 metros cuadrados. Y aquí tenemos para multiplicar tres o más números racionales en su expresión fraccionaria, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Y eso es facilísimo. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, si tenemos más fracciones, mira, 3 octavos por 9 quintos por un medio, ¿cómo puedo responder eso? Fácil. Multiplico los numeradores entre sí y multiplico los denominadores entre sí. 3 por 9 y por uno, que me da 3 por 9 27, por uno 27. 5 por 2 40, perdón, 8 por 5 40 y 40 por 2 80. Y ese sería el resultado. ¿Puedo simplificar este resultado? No puedo porque no tengo con qué número poder dividir a ambos. ¿Puedo dividir para 3? Sí, pero el 80 dividido para 3 pues no va a haber, no va a existir. O sea, existe pero en decimal y el objetivo no es que se divida en decimal. Entonces, así es como se multiplica. Es muy fácil multiplicar fracciones. Y aquí tenemos un poco sobre la propiedad de la multiplicación de números racionales. Tenemos lo siguiente, la propiedad clausurativa, el producto de dos o más números racionales es otro número racional. La propiedad clausurativa. Conmutativa es el orden de los factores no altera el producto. No importa si es 5 por 8 es 40 u 8 por 5 es 40 a diferencia de la resta y a diferencia de la división. En cambio, en la división, en la suma y en la resta, claro que importa el orden de los factores. Por ejemplo, si yo multiplico, perdón, si yo no es lo mismo restar 9 menos 5 a restar 5 menos 9 porque en ese resultado me saldría negativo. Entonces, en la multiplicación, la propiedad conmutativa da a entender que no importa el orden, la multiplicación va a ser el resultado el mismo. La propiedad asociativa, al multiplicar tres o más números racionales, estos se pueden agrupar de diferentes formas y el producto no se va a alterar. Es decir, si yo tengo que multiplicar estos decimales o estos números racionales, si quiero yo multiplico primero este grupo de paréntesis o estos dos y luego multiplico con el que sobra y el resultado va a seguir siendo el mismo. O puedo multiplicar primero estos dos y el resultado multiplicar con un medio y el resultado seguirá siendo el mismo. Es lo que me dice la propiedad, en este caso, la propiedad asociativa. Propiedad modulativa
La multiplicación de un número racional con el número uno da como resultado el mismo número racional, es decir, todo número multiplicado por uno es igual al mismo número que se multiplicó por el número uno. Invertiva, el producto que se obtiene al multiplicar un número racional por su inverso es la unidad. Y esto es correcto. Por ejemplo, si yo tengo 5 cuartos y quiero multiplicar por su inverso, o sea, por el mismo número, pero diferente o inverso de esta fracción, que sería 4 quintos, por algo se llama inverso, porque se lo gira o se le da la vuelta, el resultado va a ser 5 por 4 20, y abajo 4 por 5 20. Que 20 dividido para 20 pues es 1. Por eso es que me dice que toda multiplicación de un número racional multiplicado por su inverso, el resultado pues va a ser la unidad o 1. Propiedad anulativa, todo número racional multiplicado por cero da como resultado cero. Todo número que se multiplica para cero da como resultado cero. Y la propiedad distributiva, el producto de un número racional por una suma de números racionales es equivalente a la suma de los productos del número racional por cada sumando. Es decir, aplicando la división o una multiplicación. Una vez que yo multiplico, puedo ir dividiéndolos y me va a dar el mismo resultado. Entonces, espero que les vaya muy bien con su tarea, que la verdad, multiplicación de números racionales es para mí un tema muchísimo más fácil todavía que la suma y la resta de fracciones o de números racionales. Mucha suerte.